¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo tema en el que vamos a ver estructuras de datos de tipos de datos definidos por el usuario. Ya hemos visto las variables, la declaración de variables y los tipos de datos que tenemos como un string, como un int, como un long, como un float. Así es que vamos a ver que nosotros podemos crear tipos de datos definidos por nosotros mismos. Vamos a ver para esto la estructura type, que es con esta estructura vamos a poder definir dentro uno o más elementos de tipos de datos, una matriz o un tipo de dato, esto definido por el usuario. Entonces, para crear tipos de datos definidos por nosotros, por el usuario, vamos a hacer uso de los tipos de datos que ya están predeterminados. Este type es como un vector, si ya vimos la lección de los vectores. Si recordamos, un vector normal tiene posiciones, desde una posición hasta n posiciones, y aquí un vector de 4 posiciones vamos a simularlo con esto. Es una posición con el número 1, el 2, el 3 y el 4. Si recordamos, los vectores tienen únicamente un tipo de dato. Yo no puedo guardar, por ejemplo, en un vector mi primer elemento que sea un entero y después que sea un string y después que sea un booleano. Tienen que ser todos del mismo tipo de dato. Por ejemplo, los días de la semana. Todos los días son string, lunes, martes, miércoles. Los meses del año, enero, febrero, marzo, abril. Incluso podríamos guardar estos días con número o estos meses con número. Por ejemplo, simular que el lunes sea el 1, el martes el 2, el miércoles el 3 y así sucesivamente. Así es que una de las características principales que tiene un vector es que únicamente almacena tipos de datos del mismo tipo. Si vamos a la estructura type, también es un vector que tiene posiciones, pero a diferencia del vector tradicional o de un vector normal, en este type nosotros podemos crear en cada posición como particionarla y crear más elementos dentro de esta. Por ejemplo, en la posición 1, poner un nombre, correo y ciudad de una persona o de un cliente o de un trabajador o de un vendedor. Así es que el nombre puede ser string, el correo puede ser string y la ciudad también puede ser string. En este caso todos son string, pero podemos poner, por ejemplo, la edad y que la edad sea un número entero. Podemos poner un ID, un identificador único, y este identificador también puede ser un número entero. Podemos poner, por ejemplo, si es un trabajador, su sueldo, y ese sueldo puede ser un número con decimales. Entonces, dentro de cada posición de mi vector type, yo puedo agregar más elementos que pueden ser de cualquier tipo de dato que nosotros consideremos. Incluso podemos agregar una matriz dentro o un vector dentro de este vector de tipo type o una estructura type. Así es que tendríamos los mismos elementos. Esto se simula más como un objeto. Si es que un type es como un objeto ya con diferentes características. Aquí podríamos poner, nuevamente retomando, el objeto trabajador, el objeto persona, el objeto vendedor, el objeto producto. Y dentro de cada type, pues vamos a poner las características de cada uno de estos objetos. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aquí vamos a checar la sintaxis. La sintaxis es muy sencilla, realmente tenemos que poner type, el nombre del elemento, y la lista de todos los elementos, como el tipo de dato. Por ejemplo, bueno, aquí está el ejemplo. Vamos a entonces poner el type, que es la palabra reservada principal para este tipo de dato. Este type puede ser también público o privado, dependiendo de cómo queramos nuestro alcance. Y listo, aquí está el ejemplo. En el ejemplo vamos a suponer que estamos almacenando en un tipo de dato definido por el usuario type, un tipo de dato de persona. Esa persona va a tener un identificador. Aquí va a ser como entero. Si ven, ya aquí vemos que los tipos de datos son de diferente tipo. Por ejemplo, tenemos un entero un ID, y ese ID va a ser de tipo entero. La persona tiene una característica que tiene un ID y ese ID es de tipo de dato entero. Después tenemos el nombre. El nombre, por supuesto, que es una cadena, entonces lo vamos a declarar como string. El cumpleaños es una fecha, entonces podríamos declararlo como string, claro, pero tenemos el uso de un tipo de dato que se llama date, entonces podemos usar el date como tipo de dato. Y tenemos también el género. El género pues es un entero, pero como el género lo vamos a manejar únicamente, por ejemplo, si es mujer se pone 0 y si es hombre se pone 1, lo podemos manejar de tipo byte. Y vamos a poner una matriz, entonces dentro de este tipo de datos podemos declarar también
un vector de 1 a 3 como string para solicitar el domicilio. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio con esta instrucción, con esta estructura type, y las instrucciones pues son aquí, las vamos a ver ahorita un poquito más a detalle en el código de Visual Basic, pero vamos a usar las variables de una persona, como su ID, como su nombre, como su fecha de cumpleaños o su fecha de nacimiento, mejor dicho, su género y su domicilio. Nuestro tipo de datos type se llamará type datos persona. Por ejemplo, vamos a verlo a continuación y luego lo vamos a pasar a nuestro código de Visual Basic. Para llamar al conjunto de datos haremos cualquier otro, cuando queramos llamar a estos datos lo vamos a hacer como cualquier otro tipo de variables. Por ejemplo, vamos a declarar una persona de tipo de dato persona y va a ser un vector de 1 a 3 y vamos a poner la persona en su campo ID es igual al número 100. Aquí tendríamos que poner también el identificador de la persona, que lo vamos a ver a continuación. Así es que pasamos a nuestro código de Visual Basic y aquí están nuevamente las instrucciones. Cambio para acá la pantallita. Y aquí está. Entonces vamos a crear un tipo de datos que se llame de tipo de dato type para almacenar los datos de una persona con lo siguiente: su identificador, su nombre, su fecha de cumpleaños o de nacimiento, su género, su domicilio. Este domicilio va a ser una matriz de 3 campos que ahorita lo vamos a ver. Después, entonces vamos a crear este type y posteriormente vamos a crear un procedimiento que lea los datos de 5 personas. Aquí lo voy a cambiar a 3 para que no sean muchas personas y los vamos a imprimir en la hoja de datos, en la hoja que está aquí en Excel que se llama datos persona, que es esta hoja de aquí. Vamos a pedir la calle, la colonia y el código postal de la dirección. Entonces vamos a solicitar la información, después la vamos a imprimir y la vamos a ir escribiendo aquí cada vez que soliciten o cada vez que se ingrese el dato de una persona. Para eso, entonces vamos a declarar nuestro tipo de dato type, que como les comenté puede ser de tipo persona, de tipo privado o público. Type, vamos a poner type datos persona. Y vamos a terminar con el en type. Y ahí está. Entonces aquí dentro vamos a poner la lista de las características o de las propiedades, se podría decir. No son propiedades, son las características de la persona o de los atributos, es el otro nombre. Entonces vamos a solicitar los datos que aparecen aquí arribita y vamos a empezar con el ID. El ID lo vamos a poner entero. Entonces podemos poner ahí el tipo de dato para que nos ubiquemos, si no pueden ponerle únicamente ID. Vamos a poner el tipo de dato y este lo vamos a poner como un entero. Luego vamos a pedir el nombre y este nombre va a ser de tipo string porque es una cadena de texto. Luego vamos a pedir el cumpleaños. Voy a poner nacimiento para la fecha de nacimiento y esto lo vamos a poner como tipo date. Ahí está. Luego vamos a poner el género. El género lo vamos a pedir como, vamos a poner aquí un 1 igual a hombre. Bueno, vamos a poner H&M, entonces lo voy a poner también como string. Y por último vamos a pedir el domicilio, que el domicilio es entonces una matriz de tres posiciones en el que vamos a pedir la calle, aquí están los datos, la calle, la colonia y el código postal. Entonces vamos a poner dirección. Va a ser un vector de 1 a 3 y va a ser de tipo string. Recuerden que en un vector normal, este es un vector normal prácticamente y tiene 3 posiciones, entonces tienen que ser todos los datos del mismo tipo. Perfecto, entonces ya creamos nuestro primer type. Este es nuestro type con sus atributos y posteriormente vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a crear un procedimiento que lea los datos de 5 personas y después los vamos a imprimir. Entonces vamos a crear una función, leer datos, y listo. Entonces aquí vamos a crear un for que vaya con un índice de 1 hasta el 5.
Y vamos a dejarle su respectivo next. Y aquí vamos entonces a pedir la información. Vamos a pedir los datos de cada uno de los participantes. Pero para esto primero lo que tenemos que hacer es crear los objetos. Aquí ya tenemos como tal las características de los objetos. Entonces ahora yo tengo que crear cada uno de esos objetos para almacenarlos cada uno con sus características. Por lo tanto voy a declarar un div que sea persona. Voy a declarar a las personas y va a ser 3 personas. Entonces van a ser 5, perdón, del 1 al 5. Y este tipo de dato, en lugar de que sea, por ejemplo, string o de que sea entero, de que sea long o de que sea booleano, va a ser de tipo de dato type persona. Type datos persona. Entonces, este ya es mi objeto como tal, el dato persona. Y ahora estoy creando 5 objetos del mismo tipo. O sea, voy a crear 5 entidades con esta misma información. 5 personas que tengan su ID, su nombre, su fecha de nacimiento, su género y su dirección. Por lo tanto, con esto ya estoy creando un vector como este que tenemos aquí. Ya estoy creando 1, 2, 3, 4. En este caso aquí son 4, pero estoy creando 4 posiciones en las que cada una va a tener todos los atributos, cada una de las características que tiene mi tipo de dato. Por lo tanto, entonces voy a hacer de for i hasta igual a 1 hasta 5 y ahí voy a pedir los datos del cliente. Para eso tengo que decirle que a persona, que es mi entidad, que es mi objeto, en la posición i, que en este caso sería en la posición 5, en su campo, vamos a poner con el ID, va a ser igual a lo que el usuario escriba. Vamos a pedirle al usuario que escriba el ID del usuario, en este caso de la persona. Vamos a poner un input box y vamos a ponerle un mensaje. Escribe el ID de la persona. Y listo. Entonces, con esto pediríamos al usuario, a la persona que está haciendo uso de la aplicación, que escriba el ID de la persona. El ID de la persona número 1. Vamos a ponerle aquí que sea el ID de la persona número. Y aquí vamos a concatenar que sea el i. Entonces, escribe el ID de la persona número y vamos a poner el 1. Vamos a ver si funciona. Voy a ejecutar esto de aquí y aquí está. Escribe el ID de la persona número 1. Aceptar, finalizar, porque no escribí nada, entonces no está leyendo nada. Y así sucesivamente vamos a solicitar cada uno de los siguientes atributos. Entonces, luego voy a pedir el nombre. Voy a copiar esto y voy a cambiar nada más las variables para ir un poquito más rápido. Escribe el nombre de la persona número. Y aquí está. La persona en su posición i, que es en su posición 1, en su campo nombre. Ahí está. Entonces voy a copiar esto, son 1, 2, 3, 4, 5 atributos, pero el último es una matriz. Entonces el primero es el nombre, fecha de nacimiento, escribe la fecha de nacimiento de la persona número tal, y por último aquí vamos a poner FECNAC. Para autocompletar esta información, por ejemplo, yo estoy poniéndole aquí FEC, pero sé que como tal el nombre de mi variable es FECNAC o fecha de nacimiento, entonces con control más espacio se autocompleta la información. Y aquí voy a poner, escribe la fecha de nacimiento de la persona número y por último voy a pedir el género. El género. Escribe el género de la persona número i. Por último me falta la dirección, pero recuerden que la dirección es un vector. Por lo tanto vamos a poner que la persona en su posición i, en su posición dirección y dirección en la posición 1 va a ser igual a un input que diga, escribe, ¿qué es lo primero que nos piden? Calle, colonia y código postal. Escribe la calle donde vive la persona número tal. Y vamos a terminar pidiendo ahora
el valor de la posición 2 y el valor de la posición 3, que sería la colonia, y por último el código postal. Y listo, entonces así estaríamos solicitando la información de cada una de las personas. Va a recorrer este arreglo 5 veces y va a solicitar en cada vuelta cada uno de los atributos que aparecen aquí. Entonces nos los va a solicitar y los va a estar almacenando en cada uno, pues aquí en memoria. Luego vamos a hacer otro ciclo que los imprima. Aquí este ciclo lo único que hace es recoger la información y almacenarla. Tendríamos que crear otro para que la vaya imprimiendo y para que haga la última instrucción que aquí nos dice que los va a imprimir en la hoja datos persona. Si es que vamos a correrlo una vez únicamente este ciclo y vamos a ver si funciona correctamente. Entonces nos dice, escribe el ID de la persona número 1, el ID lo voy a dejar como 1, el nombre voy a poner Paco, después la fecha de nacimiento, voy a poner 01 del 01 del 2020, luego el género de la persona va a ser hombre, y por último la calle voy a ponerle Pípila, la colonia voy a poner centro y voy a poner el código postal 30,000. Ahí está, doy clic en aceptar y ahora se va a la persona número 2, escribe ID de la persona número 2 y así me va a pedir cada uno de los datos hasta que terminen las 5 personas. Muy bien, una vez que ya tengo los datos de las 5 personas y podemos ver en la ventana de variables, aquí está, de locales, cómo va almacenando toda esa información. Voy a ejecutar esto y lo voy a correr paso a paso para ir viendo que únicamente lo que está haciendo este procedimiento es almacenarlo. Si ven, aquí está la persona y pone la persona 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya me está separando a las personas y cada persona tiene los atributos, tiene su nombre, tiene el ID, tiene el género, tiene la fecha de nacimiento y aparte tiene la dirección con 3 campos. Entonces estamos creando prácticamente 5 personas y estas personas tienen los mismos atributos. Muy bien, entonces vamos a, aquí está, voy a pedir únicamente el primero y el segundo dato para poder continuar. Entonces lo primero que hace es el ID de la persona número 1, doy F8 y luego me pide el nombre, voy a poner Paco. Doy clic en aceptar y vamos a ver aquí, ok, ya se me borró las variables, pero bien, entonces te va a pedir y te va a pedir cada uno de los datos y los va a ir almacenando aquí dependiendo de la información que vayamos agregando. Entonces, una vez que tenemos la información, lo que vamos a hacer es imprimirla. Vamos a imprimirla con el índice igual a 1 hasta 5. Y vamos a imprimirla entonces en la hoja de datos, datos de persona. Aquí vamos a escribir el ID, el nombre, aquí el cumpleaños, o le voy a poner fecha de nacimiento. Luego el género, calle, colonia y código postal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a, ya cuando veamos un poquito más a detalle, que es en los siguientes módulos, las propiedades de las hojas y los atributos de las hojas y cómo hacer referencia a las hojas, tenemos una manera de invocar estas hojas, que es como tal poner sheets. Esto quiere decir que en la hoja que se llama datos persona, después de que ponemos el dato o la hoja a la que vamos a hacer referencia, tenemos que poner a qué celda vamos a hacer referencia. Entonces vamos a poner .range, y aquí vamos a poner primero que sea en el rango de A2. Entonces en el rango de A2 el valor va a ser igual a lo que tenga en persona en la posición I en su campo ID. Y listo. Ok, dice, se esperaba separador de listas. Es sheets, datos persona, .value. Ahora vamos a ver. Es igual a 1, ok.
Aquí pongo la hoja datos persona. Voy a poner esto en mayúsculas. Aquí me faltó cerrar comilla doble y ahí está. Entonces, en la hoja datos persona, en el rango, en la celda A2, se le va a asignar el valor que tenga en persona en el ID 1. Y aquí lo voy a poner, después voy a poner lo mismo, pero ahora sería, vamos a poner primero los 4 primeros nada más. Después sería B2, C2 y D2 y va a ser lo que tenga después en nombre. Nombre, fecha de nacimiento y género. Ok, vamos a ejecutar entonces esto para ver si realmente está poniendo la información donde debería. Para el ejemplo únicamente voy a pedir que llene el dato de la primera persona para que lo corra una vez, pida los datos y posteriormente lo escriba en A2, B2, C2 y D2. Voy a hacer esto un poquito para acá. Voy a dividirlo en dos la pantalla para ir viendo en una cómo se va ejecutando y en otra cómo se va llenando. Así es que vamos a ejecutar paso a paso nuevamente. Voy a leer los datos. Y ahí está. Entonces doy F8. Lo primero que va a hacer, ya creo una persona únicamente. Aquí creo 5 personas porque estamos creando 5 personas, pero el ciclo únicamente va a recorrer para la persona número 1. Entonces me pide el ID. Después doy F8 y ahora me pide el nombre, Paco. Después doy F8 nuevamente y ahora me pide la fecha de nacimiento. Voy a poner 01 del 01 del 2000. Doy Enter, doy F8, después me pide el género. Aquí voy a poner hombre. Doy F8 y me pide la calle. Voy a poner otra vez Pípila. F8, luego voy a poner la colonia, colonia centro. Y F8 nuevamente para pasar a la siguiente instrucción. El código postal voy a poner 38,000. Doy aceptar, doy Enter y listo. Únicamente me pidió los datos de la persona 1. Aquí se ven la fecha de nacimiento, el primero del 2000, el género hombre, el ID es el 1, el nombre Paco y la dirección ya aquí está, calle Pípila, colonia centro, código postal 38,000. Muy bien, ahora lo que va a hacer es irse a la hoja datos persona en el rango A2, que sería esta celda, y ahí va a escribir el valor que tenga la persona con el ID 1, que es la persona con el ID 1 en su campo ID. Entonces va a escribir aquí el número 1. Voy a dar F8 y ahí está. Entonces ya ejecutó esta línea de aquí y puso el 1. Ahora va a poner en esa misma hoja datos el rango B2 punto value y va a poner ahora lo que tenga la persona con el ID 1, o sea la primera persona en su campo nombre, que es Paco. Entonces doy, ahí está, F8 y puso Paco. Y luego va a poner la fecha de nacimiento y por último va a poner el género. Ya no puso la dirección porque no la vimos y listo. Muy bien. Entonces, así cada que nosotros ejecutemos esta función nos va a pedir la información de las personas y las va a escribir aquí. Nada más quiero hacer una modificación para que lo vaya haciendo automáticamente, para que en esta escriba aquí, después escriba en la siguiente línea, después en la 4, después en la 5, luego en la 6 y así sucesivamente. Entonces, para eso hay una función. Tenemos que saber el número de la fila. Tenemos que saber en qué fila se ubica el último dato en el que tenemos información. Para eso hay varias formas de saber cuál es la última fila. Yo les recomiendo que no se las graben, que por ahí las tengan en algún lado para cuando se ocupe. Así es que lo primero que tenemos que hacer es declarar la columna, la variable fila. Voy a poner n fila, no fila, que es el número de fila. Y lo voy a declarar como un long, porque con un entero únicamente nos traería las 30 y tantos mil. Si es que el long, pues ya ocupa un poquito más de datos. Y aquí voy a hacer un cálculo. Al número de fila va a ser igual a la hoja de datos de la persona. Voy a posicionarme en esta hoja datos persona. Aquí voy a copiar. Y voy a ponerle el punto range.
Y aquí voy a ponerle un A y voy a ponerle, no sé, por ejemplo, 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a eso le voy a poner que después de que está en el 1.000.000 se vaya al end, que se vaya al final. Es como si hiciera esto de aquí. Que se fuera, en este caso sería 1.000.000, es 1.485.000, no es 1, 2, 3, 1.048.576. Entonces lo que hace es hacer esto y luego es como si hiciera esto otra vez hacia arriba y encuentra la última fila. Entonces va a ser end y que haga como un XLUP y que traiga el número de la columna, de la fila, perdón. Y eso que acabo de poner es como si se posicionara aquí, entonces quiero que sume una posición. Entonces sería el más 1 y ahí está. Entonces el número de fila es en la hoja de datos, en A, vete a la última posición y es como si luego hicieras un desplazamiento hacia acá, hacia arriba. Así, y vas a encontrar el último valor. Entonces esa es tu última fila. ¿Qué es lo que haces? Súmale a 1 en la fila para que empieces a escribir aquí y luego esta va a ser la información o la fila en la que vas a empezar a escribir. Muy bien, entonces no necesitamos saber la instrucción, con que la tengan por ahí a la mano, pues con esto funciona perfectamente. Y aquí no vamos a poner como tal el A2, vamos a ponerlo de manera dinámica. Entonces vamos a concatenarle a A el número de fila. Y ahí está. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes para que lo haga de manera como dinámica. Y listo. Entonces ahora sí vamos a pedir al menos 2 y vamos a crearla hasta 2 para que veamos el ejercicio. Aquí lo vamos a hacer hasta 2 y vamos a poner después la información de los otros datos para que los ponga todos 1, 2, 3. Entonces aquí en la A, B, C, D, E, F, G. En G, número de fila, el valor va a ser primero el género, después va a ser la dirección en su posición 1 y las otras va a ser también la dirección, pero lo que hay en la posición 2 y en la posición 3. Y ahí está. Entonces voy a ejecutar esta instrucción y la voy a correr no paso a paso, sino que ya se ejecute de manera así rápida. Entonces ahora sigue el número 2, el nombre ahora va a ser Javier, después la fecha de nacimiento va a ser el 3 de 1995, el género es hombre, la calle donde vive la persona es calle Agustín y el código postal es 10,000. 1, 2, 3, ahí está. Entonces ya terminó de recorrer la primera vuelta al primer ciclo y nos pide únicamente, por ahí tuve un error, entonces aquí es el código postal, me faltó la ciudad, la colonia, perdón, 30, voy a poner 30,000 y ahora sí, entonces me pide el dato de la persona número 2 y aquí le voy a poner que es María, perdón, el ID es el ID 3, el nombre es María, la fecha de nacimiento es el 5 del 2 de 1999. Luego el género es mujer. La calle es la calle Esperanza. La colonia es la colonia Centro también. Y el código postal es 39,000. Doy clic en aceptar y después de esto se pasaría a esta información y lo que haría es llenar esta fila completa y posteriormente la fila de abajo. Entonces doy clic en aceptar y ahí está. Automáticamente me llenó la información de la hoja que se llama datos persona. Entonces con esto nos funciona y para esto nos funciona la estructura type. Como conclusión pues es para crear tipos de datos personalizados. Yo veo mucho esto como un objeto persona que tiene características, que tiene atributos y pues todo esto lo podemos englobar o lo podemos juntar en una estructura de datos personalizada y ya pues así podemos hacer más fácil la referencia después a ellos. Entonces continuamos con la siguiente lección.